Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches a nuestra querida y distinguida audiencia. Mi nombre es Gabriel Pulice, esto es Pulsión de Radio y estamos en nuestra cuarta temporada, episodio 16, creo yo, no, 17. 17. Bien, Gabriel. Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Luis Di Santo. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Gaby. ¿Cómo están? Bien, ¿y quién nos acompaña hoy, Diego? Buenas noches, María Laura Trota. Buenas noches a todos, muchas gracias por haberme invitado y a todos los que nos están escuchando. Bueno, un placer tenerte en Pulsión de Radio. Gracias. En un ratito te vamos a presentar a nuestra audiencia. ¿Qué hay en el programa de hoy, Gabriel Pulice? Bueno, hoy vamos a empezar en nuestra hora de entrevista con un tema candente de actualidad, vamos a decirlo así, el Edipo en cuestión, Freud, Lacan, el binarismo y su deconstrucción. Es sobre lo que vamos a hablar en nuestra hora de entrevistas. Y después vamos a tener el retorno al programa de Gabriel Nicola en la agenda cultural y vamos a contar con la presentación de una obra de teatro que va a dar que hablar, el David Marrón. Vamos a contar con la presencia en el estudio del protagonista y la directora de la obra. Y después nos vamos a Mar del Plata, Diego. Así es, conversaremos nuevamente, como todos los meses, con Francisco Casadei, del Gran Pez de Mar del Plata, de las múltiples lecturas que nos trae Francisco cada mes. Bueno, si les parece bien, vamos a escuchar un tema musical seleccionado por nuestra invitada, que después nos va a contar a qué está referido. Y de paso, para quienes escuchan después el programa, que no salen los temas musicales, ya lo saben, pero que lo puedan ir a escuchar, ¿no? Así que bueno, vamos a una pequeña pausa musical, y enseguida volvemos a nuestra hora de entrevista. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Nuestra invitada de hoy, María Laura Trota, es psicóloga y psicoanalista. Es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es también miembro de la IPA, Asociación Internacional de Psicoanálisis, y es codirectora del grupo de formación en psicoanálisis Margen Psicoanalítico. Después les vamos a preguntar sobre este margen psicoanalítico que habita. También forma parte del Comité de Mujeres y Psicoanálisis de la APA. No me voy a detener en, muchísimas cosas que podría contar por donde ha transitado María Laura, pero me parecía también importante porque es una referencia muy importante para ella. Ella estuvo de docente en la cátedra de investigación en psicoanálisis de Adriana Rubinstein en la UBA. También fue docente en las cátedras Psicoanálisis 1 Freud y Psicoanálisis 2 Lacan y Postfreudianos, también de Adriana Rubinstein, y en la cátedra de Psicología Educacional de la licenciada Casullo. También ha sido docente en la carrera de Psicología Humanidades de la Universidad de Belgrano, etcétera, etcétera. Hay muchos etcétera. Bien, María Laura, bienvenida a Pulsión de Radio. Bueno, muchas gracias.
Bueno, María Laura acaba de presentar hace muy poquito un libro que editó Letra Viva. Bueno, Gabriel en el inicio del programa anticipó el título, ¿no? El Edipo en cuestión. Este libro cuenta con un prólogo de Carlos Bach y una contraetapa de Jorge Baños Orellana, ¿no? Lo nombro porque me parece que son dos referencias importantes y que quizás tengan que ver con este margen que habita María Laura. Bien, María Laura, ¿estás de acuerdo conmigo en que, digamos, el título del capítulo 1, ¿no?, de este libro, digamos, de alguna manera sintetiza para mí dos líneas directrices fundamentales de tu libro, ¿no? Después nos vamos a explayar un poquito. Comparto con la audiencia, ¿no? Dice, ¿qué hizo Lacan con el Edipo freudiano y qué hacemos hoy nosotros? Que hacemos hoy nosotros casi podríamos hacer un gesto, ¿no? O sea, ¿podemos hacer algo nosotros que no sea agarrarnos la cabeza, por ejemplo, ¿no? Y me parece que acá, a ver si estamos de acuerdo, María Laura, para mí se desprenden dos líneas, como te decía. Una tiene que ver con el problema del Edipo freudiano, ¿no? Pero hay otro que tiene que ver con que para mí es lo que atraviesa todo el libro, que es un cuestionamiento de lo identitario, ¿no? En ese sentido pensaba, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, buena pregunta, ¿no? Nosotros los psicoanalistas, ¿no? A eso me refería con el nosotros. Y bueno, quizás, si les parece, les puedo contar un poquito cómo surgió la idea de escribir este libro. En el año 2019 estaba en un Ateneo, en APA, una actividad de la Secretaría Científica, en donde se presenta materiales clínicos, y había un analista del interior que no era de APA, no me acuerdo quién le había acercado a la institución, y presenta un material clínico de una chica adolescente que quería ser varón, y entonces se quería hormonizar, y eso tiene una serie de pasos, ¿no? Desde los legales hasta la parte médica, en donde no es así nomás, y bueno, hace una consulta con esta analista. Y cuando el analista presenta el caso, cuando lo arma, aparecían en su posición dificultades como para hacer alguna intervención que el material que traía el paciente daba como para hacer. Por ejemplo, si leemos en un material que hay un lapsus, generalmente solemos intervenir. Bueno, podemos explicar por qué no, quizás alguna vez, pero digamos, había partes de ese caso clínico que estaban ahí como esperando una intervención, y la analista no intervenía. Entonces, algunos de los que estábamos ahí hicimos este señalamiento, y hubo una discusión fuerte, les diría, con la persona que la había traído, que dijo, y no lo voy a olvidar nunca: ustedes no saben lo que está pasando. Y me quedé pensando, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ella venía de un congreso de la IPA en Londres, en donde quizás lo que empezaba a pasar es que los analistas empezaban a llevar a las instituciones estos casos que tenían que ver, bueno, con el tema de las diversidades sexuales, con esta posibilidad que da la ley ahora de que la gente pueda cambiar de género, y un analista que me parece que quedaba como o muy angustiada frente a esto, sin poder intervenir y perdiendo su posición, o quizás obturada por algunos discursos que vienen de los discursos de género y de las teorías queer, en donde, bueno, el psicoanálisis ya casi no sirve más para atender a los pacientes, que el complejo de Edipo ya cayó, digamos, ¿no? Caducó, ¿no? No me gusta esa palabra, pero no, bueno, a mí digamos, tampoco, pero digamos, esta era quizás otra explicación posible. Yo no sé por qué el analista no intervino, pero digamos, me parecía que había algo de esto que se empezaba a escuchar en las instituciones,
de una manera, bueno, como podía ser un poco desprolija, y que no había desde los lugares en donde uno puede esperar que aparezcan respuestas frente a esto, desde las instituciones psicoanalíticas, alguna respuesta a eso, sino lo que veíamos, sobre todo en un momento en donde las redes sociales están, digamos, es una manera de comunicarse hoy. Lo que uno ve es, bueno, analistas con perspectiva de género, ¿no? Como una posibilidad de acercarse a los pacientes que en otros tiempos fueron excluidos de los consultorios de los analistas, o simplemente no se sabía qué hacer con estos pacientes, pero ahora hay una demanda bastante importante, sobre todo en los adolescentes y en niños, y esto me parece que amerita a que los psicoanalistas, bueno, demos alguna respuesta. Ahora, yo no estaba en condiciones de dar ninguna respuesta porque yo no había leído los discursos de género ni las teorías queer. Entonces me parecía que de algún modo para poder decir algo tenía que ponerme a investigar un poco, que fue lo que hice. Por supuesto que yo no leí todos los estudios de género ni a todos los autores queer, pero leí unos cuantos como para poder situar algo en relación a que me parece que hay alguna confusión y que sería interesante que podamos aclararla. Sobre todo, primero por la gente que se acerca al psicoanálisis desde los estudios de género, en donde hay este ataque al psicoanálisis, sobre todo a todo lo que tiene que ver con la teoría psicoanalítica que se considera patriarcal, por ejemplo, decir falo o envidia al pene, bueno, como que esto supuestamente tiene que ver con la posición de Freud, que construye una teoría patriarcal y entonces eso genera tipos de vínculo, ¿no? Entonces la familia conyugal es algo que recomendara Freud, y no es así, digamos. Y me parece que estas son las cosas que fui leyendo en algún punto y que me hicieron pensar que podía escribir algo como para hacer un aporte. Bueno, así fue que empezó esta investigación de textos, y bueno, resultó este libro que aquí tiene. A ver, y entonces, tomando algo de lo que estás diciendo, vuelvo a nosotros. Porque, porque por un lado, vos hablas de las instituciones psicoanalíticas, ¿no? Que a veces vos decías, nosotros los psicoanalistas, pero en realidad cuando te pones a referir lo que fue este momento fundacional de tu libro, más que de los psicoanalistas hablas de las instituciones psicoanalíticas. Y ahí uno podría decir, es más difícil establecer un nosotros. Entonces yo pensaba, si nosotros no es, y a partir de este cuestionamiento que viene de estos colectivos, de la teoría queer, etcétera, si no es el nosotros, que no estamos pudiendo dar una respuesta apropiada a estas cuestiones, ¿no? Si en realidad justamente de este cuestionamiento no se vuelve a constituir un nosotros que estaba muy como desperdigado dentro del psicoanálisis, ¿no? Por eso digo que algo que yo leo en tu libro tiene que ver con este cuestionamiento de lo identitario, que vos lo situás cuando te centrás en lo queer, ¿no? Exacto, digamos, porque bueno, esto es lo que está empezando a pasar ahora, digamos, se está cuestionando lo identitario, los autores que fueron teniendo un desarrollo desde las teorías de género hasta las teorías queer, ya van dejando un poco atrás estas divisiones en las identidades, y bueno, se postula lo queer como un lugar posible para nombrar las diversidades sexuales, digamos, que alguien pueda vivir su sexualidad como quiera vivirla, y esto que no esté tan diferenciado por las identidades. Ahora, me parece que el punto es cuando vos decís, bueno, ¿qué nos pasa que no a nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos con esto? Justo el otro día, por otro trabajo que estaba haciendo, releí Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, que es del 1914. Y ahí Freud comenta algo que me pareció muy interesante, cómo tanto Breuer como Charcot, y nombraba a otro ginecólogo que ahora no me acuerdo,
le habían transmitido que la etiología de la histeria tenía que ver con la sexualidad, pero no lo podían decir. De hecho, dice él, pero ¿qué pasa que no lo dicen? Bueno, finalmente lo dijo Freud, ¿no? Y bueno, a lo mejor ahora también hay algo de cierta dificultad para terminar de situar estas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad en los seres humanos. Bueno, puede ser que no sea tan sencillo. Entonces, bueno, empezar a hablar de estos temas, poder dialogar con los discursos de género, me parece que es una manera de, bueno, ir ubicando qué es del psicoanálisis y qué es de las teorías queer, por ejemplo, porque son epistemologías distintas. Entonces, hay cosas en donde, si uno lee algunos autores, por ejemplo, como Judith Butler, Teresa de Lauretis, Bersani, vas a encontrar algunos puntos de convergencia y otros no. Por ejemplo, ellos no le pueden encontrar la vuelta al tema de la pulsión de muerte, pero no la desconocen. Ahora, hay otros autores, como Didier Eribon, por ejemplo, que atacan al psicoanálisis, que mencionan, hay muchos, estas teorías queer, en muchos casos aparecen testimonios de los autores, que es una manera de transmitir la teoría, y en donde ubican cómo han sido excluidos de algún tratamiento psicoanalítico, lo que han sufrido por haber sido cuestionados respecto a cómo querían vivir su sexualidad, y esto, me parece que hay que aclararlo. Así que bueno, esto es lo que yo traté de hacer en este libro. Escuchándote, ha habido todo un movimiento, como decía Diego, a veces de manera aislada o gente por fuera de las instituciones, ¿no? Y la primera cuestión que me parece que le aparece a los psicoanalistas es una insuficiencia de saber, ¿no? De lo que ya saben, lo conocido, de las clasificaciones, sean diagnósticos estructurales o de otro tipo, ¿no? Entonces, esto también es un tema, ¿no? Porque yo creo que hay un desafío. O lo metemos en lo que ya sabemos y lo vamos acomodando, o tenemos que repensar incluso el corpus epistemológico que nosotros tenemos, ¿no? No es la primera vez que pasa esto en este siglo y fines del siglo pasado. Pasó con el tema de las adicciones. Los psicoanalistas no se ocupaban de los toxicómanos, hasta que empezaron a ocuparse, no por motivos de interés epistemológico, sino por necesidades laborales, diría. Estaba abriendo acá un libro que sacó como compilador Miller hace poco, y que pone el tema, en el título del libro, me parece que no en el saber analítico, se llama La solución trans, donde se escucha eso. Bueno, hay que aceptar la solución que el sujeto ha dado a su orientación o lo que sea, pero se pone del otro lado, ¿no? Como si todavía hubiese una insuficiencia de poder alojar eso epistemológicamente. Por otro lado, yo te quería preguntar, que también tiene que ver con esto de los psicoanalistas en las instituciones, ¿cómo fue ese trabajo con la querida Adriana Rubinstein? Dado que vos sos de la APA, ella era de Leol, compartían la cátedra y vos haces un agradecimiento especial. Yo a Adriana siempre la consideré una de las analistas mejor situadas en la docencia en la Facultad de Psicología, porque era amplia, era criteriosa, tenía sentido común también, ¿no? Transmitía con un lenguaje apto para todo público. Pero ¿cómo fue ese encuentro, ¿no? De dos instituciones que no digo que son antagónicas, pero que están a cierta distancia? Y en función de esto, ¿no? En función de los nuevos desafíos y del saber que muchas veces se nos presenta como insuficiente, y a veces está la tentación de meter con calzador en lo que ya sabemos los fenómenos estos que tienen otras cosas, ¿no? A lo mejor me fui por las ramas, pero... No, bueno, quizás es interesante pensarlo. Trabajé muchos años con Adriana, que además éramos casi vecinas porque vivíamos a 2 cuadras, y bueno, ella me convocó para estas cátedras porque yo venía estudiando con ella en grupos de estudio ya hace un tiempo. Y bueno, en ese momento que empezaba la cátedra, también empezaba en la EOL el ICBA. Y ella me
me decía que yo tenía que entrar al ICBA y bueno, finalmente yo... El Instituto Clínico de Buenos Aires. Sí, perdón. Y bueno, decidí entrar en APA y entonces eso era en principio un tema, pero pudimos perfectamente, porque además, bueno, yo empezaba mi formación en APA y ella realmente aprendí muchísimo. Yo soy de la idea de que no podemos esperar toda la formación de una institución. Uno entra en una institución, arma lazos, se generan transferencias y uno puede encontrar a sus maestros ahí, pero no solamente, porque para mí Adriana fue una de mis maestras. Lo que yo pude hacer acá tiene mucho que ver con lo que pude aprender con ella en investigación. Fue uno de los momentos más lindos de mi formación también, por cómo ella podía armar grupo y sostener una actividad que bueno, que fue de muchos años. Así que bueno, eso por un lado. No sé si podría ubicarlo tanto en el tema del libro, porque no era un tema en ese momento, sí las adicciones por ahí, pero bueno, sí quizás aprendí mucho en relación a la docencia, ¿no? De poder escucharlas en sus clases y bueno, eso dejó su marca en mí, por supuesto. Bueno, sí, justo de Adriana Rubinstein, hoy hace un ratito me hicieron una entrevista para otro programa de radio, de la radio de la universidad, y bueno, fue mencionada en ese contexto Adriana, que fue mi directora de tesis doctoral en mi primera temporada, ¿no? Pero bueno, lo que te quería preguntar, María Laura, en relación a esto que vos situabas en ese encuentro, ¿no? En donde alguien expone, ¿no? Su propia angustia, ¿no? Se podría decir. Si hay algo de lo que sucede, ¿no tiene que ver también con esto que Lacan situaba en términos de la resistencia, ¿no? Que es la del analista? Y bueno, como puntos de detención en los análisis de los analistas, encuentros angustiosos con los límites en el saber sabido. Por supuesto, lo podemos leer así, pero digamos, es bastante general, diría yo, ¿no? Porque es un tema complejo, donde estamos recibiendo analistas jóvenes que, por ejemplo, en supervisiones, a veces escucho, vos no conocés un lugar bueno para recomendarle a mi paciente para que se vaya a hormonizar, porque yo no quiero que vaya a ningún lado. Digamos, los analistas jóvenes están recibiendo estos casos, vienen estas cuestiones, entonces me parece que tenemos que tener claro el tema responsablemente, porque estamos viendo pasajes al acto, chicos que se están suicidando, entonces no me parece un tema menor. Y después de esa situación, como vos dijiste, bueno, ese momento inaugural donde algo se despierta en uno y piensa en un tema, bueno, vino la pandemia y fui por primera vez a un congreso virtual que se hacía en Uruguay, pero desde nuestras casas. Y ahí, bueno, me encuentro con un congreso totalmente distinto, porque la pregunta era esta, ¿no? A ver si el falo seguía sirviéndonos para ordenar un poco la cuestión, o ya había si el falo sigue siendo lo que era. Exactamente, ¿no? O si había que cambiarle el nombre. Y bueno, abre el congreso Jorge Reiter, que era todo un cambio también, ¿no? En una institución como la IPA o FEPAL, que apareciera esta lista. Y también ahí escuché a una analista que se llama Patricia Gerovici, que seguramente la conocen, y si no, bueno, por ahí la escucharon nombrar, que ella es argentina y vive en Estados Unidos y tiene una gran experiencia con pacientes trans. Y entonces ahí ella dijo algo que también me dejó pensando mucho y que tiene que ver con que yo haya escrito este libro, y es que en ese momento ella dice, ¿por qué tanto problema con las operaciones? En ese momento ella, bueno, justamente Angelina Jolie se había operado otra mama porque tenía temor a que se repitiera un cáncer que ya había tenido. Entonces, ¿por qué no decimos nada de la operación de Angelina Jolie y se cuestiona tanto que un trans se opere?
Bueno, yo me quedé pensando mucho en eso, como digo siempre, una cosa es que alguien que se quiere operar vaya al médico, que es otro ámbito, y el médico le dirá si opérese o no, no se opera, y alguna explicación, a que un analista diga sí o no lo que fuere, ¿no? Si se tiene que operar, si se quiere operar la nariz, el sexo, lo que fuera. Digamos, no tenemos que decir ni que sí ni que no. No hay que tomar partido. Y entonces, en ese sentido, me parece que toda la movilización que produjeron estos estudios y que, bueno, permitieron que nos pongamos a pensar en este tema de otra manera, y también por la clínica que se empezaba a acercar, bueno, me parece que hay que considerarlo seriamente y poder ver, bueno, qué dicen los estudios de género y ubicar que no es lo mismo para un analista recibir una consulta y no entender que eso que está diciendo un paciente es una demanda y que habrá que ver las vueltas que tiene esa demanda para ver de qué está hecha. Y que si alguien dice que se quiere operar, bueno, habrá que ver si en el tránsito de un análisis eso terminará en una operación, y podría ser que sí, y es una decisión posible, o si hay alguna otra cuestión. Ahora, vos lo que estás de alguna manera desarrollando es que pasado ese momento inicial, ¿no? de choque, de sorpresa, de qué hacemos con esto, o nosotros tenemos algo que hacer con esto, hay otro momento, ¿no? Podemos decir, esto es del queer y esto es del psicoanálisis, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esto es de César y esto es de Dios. Póngase donde cada uno quiera la cuestión. Hay algo de esto, pero ¿qué te parece si esto lo respondés de si hay otro momento ahora, luego de la pausa? Bueno, y vamos a escuchar un tema musical, y a la vuelta nos contás sobre los dos temas musicales. Okay. Bien, adelante. Bien, en el intermedio seguíamos conversando con María Laura. Disculpa porque sí, los dejamos un poco afuera de la conversación. Bueno, Gabriel te preguntaba, ¿qué temas estábamos escuchando? Bueno, te lo había pasado. Sí. Es un tema de una ópera Rinaldo que se llama Laya Quiopianga, y que fue es de Händel, la ópera, y era interpretada por el famoso Farinelli, que era un castrati, ¿no? Digamos, en aquel momento, por el 1700, por ahí, había la iglesia no le permitía a las mujeres cantar. Entonces una solución era que los castratis interpretaran esos papeles que correspondían a las mujeres. Bueno, hay varias obras en donde esto se da. También había sugerido otra de los cuentos de Hoffman, donde aparece un hombre haciendo el papel de la soprano, digamos. Y lo primero que escuchamos también, Mystica Girls, que un poco lo que yo trabajo al principio del libro, es un poco cómo se fue dando este tema de la poca diferenciación entre lo que es masculino y femenino, cómo se fue esto generando y cómo aparece primero en la cultura o con la moda, ¿no? Donde ya empieza a aparecer lo unisex, y los escenarios que habitualmente eran ocupados por hombres empiezan a ser tomados por mujeres, o viceversa, ¿no? Por ejemplo, ahora está muy en los medios el tema de Cris Miró, porque apareció una serie en donde también ahí vimos un hombre que aparece siendo una vedette, que era un escenario típicamente de mujeres, digamos, ¿no? Digamos, empieza a pasar esto. Árbitros mujeres en el fútbol. Exactamente, ¿no? Esto lo vemos en la cultura, y entonces, bueno, la relación que el sujeto empieza a tener con esto, bueno, empieza a ser otra, ¿no? Estamos, o nuestros hijos van a tener una relación con la sexualidad diferente, porque, digamos, algo del patriarcado, efectivamente, que ya Freud se encontró con eso, ya empieza a ser
algo más en extinción, como si fuera una especie de corsé que el sujeto tenía puesto, que se empezó a aflojar y cada vez se afloja más, y bueno, aparecen cosas que antes estaban muy en los márgenes, ¿no? De hecho, yo comento un caso de hace muchos años, de cuando yo comencé mi práctica clínica en un hospital de una zona bastante marginal, en donde había trans, como hubo siempre, como aparecían no solamente los castrati, que bueno, no todos eran trans, pero algunos lo eran, ¿no? Y bueno, siempre hubo. Ahora el tema es que podemos verlos más seguido y pueden llegar a los consultorios también. Antes no, y lo que vos ubicabas respecto a las instituciones, me parece que es importante ubicar acá, que es una crítica que los estudios queer y muchos autores le hacen al psicoanálisis. Cómo han sido tratados y las cosas que se han dicho, y tienen razón. Digamos, hay muchas cosas que hoy las leemos y son terribles. Ahora, una cosa es la teoría psicoanalítica y otra cosa son los analistas o alguna situación que se haya vivido con algún analista. Y me parece que eso hay que diferenciarlo. Por eso mi idea de hacer este recorrido en el libro es veamos, ¿realmente no nos sirve más la teoría? ¿Realmente el sufrimiento de las personas trans o de no solamente trans, ¿no? Digamos, de cualquier identidad de género, fue por la teoría psicoanalítica? Y me parece que no. Ahora, ¿qué habría que reescribir y con, digámoslo así, con la letra de la época? Bueno, ¿no? Me parece que Lacan, al final de sus seminarios, porque además, en todas las épocas, tanto Freud como Lacan también, siempre estuvieron interpelados por los feminismos, cada uno en su momento. Y cuando Lacan comienza en los últimos seminarios con las fórmulas de la sexuación, también fue por un tema en donde las feministas empezaban a ubicar que había una libido femenina y había un inconsciente femenino, y un poco para dar respuesta a esto aparecen todos los desarrollos de los últimos seminarios, que por supuesto son muy complejos, que yo hago un pequeño esbozo, después vamos a hablar si querés de a quién, cuando pensé en un lector, en quién estaba pensando, por eso no hago un gran desarrollo. Podemos hablar ahora. Bueno, cómo no. Pero bueno, la idea es ubicar que la teoría estaba, no es que no estaba, pero era muy difícil de comprender, no todo el mundo tenía acceso a eso, y ahora, bueno, estamos haciendo el esfuerzo y poder ubicar que, bueno, respecto a cómo fue el tratamiento del objeto A que hace Lacan a partir del Dasdin freudiano, donde él da cuenta de la diversidad de género en el humano, en donde lo masculino y lo femenino va teniendo, absolutamente en convergencia con los discursos queer, no tiene nada que ver con la biología, ¿no? Por supuesto, sino con una posición. Cuando vos me decías, bueno, hablemos ahora de a quién estaba dirigido el libro. Bueno, yo estoy hace bastantes años coordinando un grupo que se llama Margen Psicoanalítico, de analistas que me venían siguiendo en algunos cursos que yo daba, y se armó este grupo de transmisión de psicoanálisis, en donde, bueno, hay gente joven, hay gente que está empezando, y entonces, a partir de la experiencia que tuve con Adriana Rubinstein, justamente, que dábamos psicoanálisis en una universidad que tenía una orientación sobre todo cognitivista, y entonces era muy difícil, porque, bueno, éramos de las únicas materias de psicoanálisis que tenían. Entonces, las preguntas que aparecían eran, te compelían a tratar de explicar de alguna manera cuestiones que eran muy difíciles, para acercarlos, aunque sea un poco, de qué se trataba el tema. Bueno, eso me dio como cierta calle, diría yo, para intentar transmitir el psicoanálisis de una manera que sea bastante amigable, y que yo creo que este libro un poco habla de eso. Entonces, bueno, la idea era poder llegar a los analistas jóvenes y que se quieran acercar a Lacan, pero también
a la gente que conocía el psicoanálisis a través de los discursos de género. De hecho, hay ejemplos de gente que está en el tema de discursos de género, pero que además tiene formación psicoanalítica y que dicen cosas que a mi criterio son un poco confusas y que me parece que está bueno que las aclaremos los psicoanalistas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, te puedo leer una que me la había señalado acá. Por ejemplo... Qué lindo señalador que tenés. Sí, me lo regaló Además. mi hija. Sí, divino. Espérate que ya... Bueno, una cita. El complejo de Edipo patologiza los sujetos, captura identidades, fija estructuras psíquicas, encarcela el deseo. Dispositivos de control de la norma que necesitaba de lo loco, lo abyecto, lo anormal, para delimitarse a sí misma en su existencia, es decir, para existir. Bueno, digamos... Entonces... Un poquito sesgada la lectura, ¿no? Claro. Bueno, pero como esto hay sí. muchísimo. Bueno, entonces retomo la pregunta que quedó pendiente, que hice antes de la pausa. Ahora es un momento para deslindar el psicoanálisis de lo queer, porque hay en ese tipo de comentarios hay como, vamos a decir, un maridaje, un mestizaje, pero que no termina de ser consistente, más tomado me parece por posiciones políticas, de época, ideológicas, que por cuestiones más teóricas. Efectivamente, hay algo de esto. La política sería acercarnos a los discursos de género, pero a mi criterio hay que hacer una distinción, ¿no? Los psicoanalistas, por supuesto que estamos, la mayoría, de acuerdo con los derechos que las personas trans o cualquier identidad de género pueden tener ahora y que antes no tenían, pero otra cosa es cuando alguien llega al consultorio de un analista. Y si ahí aparecen los prejuicios o las teorías que pueden estar obturando la escucha, bueno, puede haber confusiones que en realidad empujan a un sujeto a actos que después por ahí no tienen mucho retorno. Uh-huh. Bueno, me parece que se trata de esto, de ubicar que hay algunos riesgos y que, a mi criterio no debiéramos dejar pasar esta cuestión sin pronunciarnos desde el psicoanálisis. Uh-huh. Ahora, María Laura, y esta pregunta se la hago a alguien que habita márgenes, ¿no? Uh-huh. ¿No? De hecho, este grupo, digamos, que margen psicoanalítico, ¿no? Y margen psicoanalítico de alguien que está en la IPA, ¿no? O sea, digo, que esto de habitar márgenes no es ajeno a vos, e incluso en el libro, no es ajeno al formato del libro, porque la contratapa del libro está escrita por Jorge Baños Orellana, que es alguien que transitó de la Escuela de Orientación Lacaniana a la École Lacanienne, y que en este libro, uno podría decir, transipa, ¿no? Digamos, a un miembro de la APA, ¿no? Entonces, que algo de lo trans, ¿no? Está en el mismo formato del libro, ¿no? Y que tiene que ver con también la relación que tiene con lo identitario el querido Jorge Baños Orellana, ¿no? Entonces yo pensaba, volviendo a la pregunta que te hizo Gabriel antes, ¿no? O el comentario respecto a la resistencia al analista, la teoría queer o los estudios queer no están señalando algo que sí hay que escuchar, ¿no? Que tiene que ver efectivamente con este punto de resistencia y que tiene que ver con que quizás el punto de detención, como digamos, tenga que ver con lo identitario, que la pulsión sexual se lleva mal con lo identitario y que ahí donde aparece lo identitario, tanto del lado de las instituciones psicoanalíticas, no digo de los psicoanalistas, de las instituciones psicoanalísticas o de los psicoanalistas institucionalizados, como del lado de los colectivos, ¿no? Que justamente fue una de las cuestiones que puso en tensión la teoría queer
respecto a las identidades, ¿no? Entonces, no están señalando este punto de detención y que efectivamente hay que rescatar algo de lo transidentitario, ¿no? y que quizás sea el lugar donde habita la pulsión sexual. Bueno, es difícil contestar dónde habita la pulsión sexual. Por supuesto, cuando alguien dice yo soy, ¿no? Hay algo de la pulsión que está ahí, pero hay algo que excede a lo identitario, que Lacan lo ubica del lado derecho de las fórmulas de la sexuación, en donde, bueno, no alcanza a decirlo la identidad, pero que está también. Entonces, ¿qué vienen a cuestionar, y que está bien que lo hagan los estudios queer y todos los estudios de género? La psicopatologización de aquello que sea diverso al ejercicio de la sexualidad como heterosexualidad. Sí, y no fue Freud el primero. Efectivamente, pero el tema es que no todos en ese punto, las instituciones sobre todo, han tenido corrimientos de la posición freudiana. Y de hecho está documentado acá en el libro, lo pueden leer. Sí, perdón. No, para picar un poco la conversación, porque a mí me parece que vos en tu libro, si hay algo que señalás, es una diferencia entre los estudios de género y la teoría queer. La hay, sí, Por claro. eso digo, y digamos, en ese sentido yo creo que justamente la teoría queer cuestiona tanto a los estudios de género como a ciertas versiones del psicoanálisis. Sí. Digamos, o cierto punto de detención. Yo me gusta pensarlo más así. Cierto punto de detención que no nos permite quizás dar una respuesta apropiada a estas nuevas eróticas, si lo queremos llamar así. Entonces, digo, hoy hablábamos ahí en la antesala de diálogo, ¿no? Que la necesidad digamos, saquemos dónde habita la pulsión, quizás dónde puede habitar ese diálogo, y que quizás el diálogo puede habitar en ese espacio trans o ese espacio o ese margen. Bueno, ¿no? Efectivamente, si uno piensa en un análisis, uno lo transita, ¿no? Y llega alguien a un análisis y se va a otro. Se transforma. ¿No? Hay algo de una transformación que, si se cursa un análisis, generalmente es duradera, ¿no? Entonces también hay una operación, que es la operación analítica. Entonces, más que una respuesta, porque, perdón que quería decir esto y me olvidé, bien. Entre todas las cosas que fui diciendo, en aquel primer Ateneo del 2019, lo que se decía era que había que acompañar al paciente. Y esto es lo que yo creo que es riesgoso, porque, digamos, un analista está para acompañar al paciente. De algún modo podemos decir, bueno, sí, lo vamos acompañando. Pero en todo para el eso proceso. están los acompañantes terapéuticos. Digamos, los acompañantes terapéuticos, o la familia, o la pareja, o los amigos, lo que quiera. Pero cuando alguien viene al consultorio de un analista, bueno, viene a que lo escuchen, a que hay algo ahí a escuchar, que por ahí el sujeto no sabe que sabe y que por algo viene. Entonces, me parece que algo lo divide. Efectivamente, que no es lo mismo. No es lo mismo ir al consultorio de un analista que a cualquier otro espacio con esas demandas. Entonces, sí, hay algo de lo trans, podríamos decir que en algún punto nos habita a todos, entonces, ¿no? Que hay algo que queda siempre por fuera de la identidad, por fuera del yo, obviamente, y que, bueno, hay que vérselas con eso, con lo de uno y con lo del otro, ¿no? Ahora, esto venimos hablando de margen, que vos tenés incluso un espacio que tiene esa palabra, ese significante. Pero yo te pregunto si más que margen no es un passepartout, ¿no? Dado tu relación institucional, ¿no? Y hablando de passepartout, tengo que hablar del cuadro. Y es la segunda oportunidad, en pocos días, que entrevistamos a una analista que publica un libro cuya portada le ilustra a su pareja. ¿Es así? Es así. Bueno, ¿por qué no nos contás un poco de esto y de la ilustración? Bueno,
Cuando yo estaba pensando en la tapa del libro, mi esposo me dijo, si querés, yo puedo hacer un dibujo, y entonces hizo varios. Y bueno, medio que votamos entre los conocidos, a ver, y a mí me gustó y bueno, hay como distintas interpretaciones, ¿no? De quién es quién, ¿no? Acá el tema Estamos hablando de Gabriel Centeno, ¿no? Exactamente. Okay. Y entonces, la cuestión fue que él no leyó el libro, me pidió que se lo contara, lo cual iba a ser muy difícil, ¿no? Y entonces me tomé ese trabajo de contarle más o menos. Antes de dormir. Claro, le conté más o menos. Y entonces acá él hace esta salida, ¿no? Con estos brazos cortados y la tira con los colores, ¿no? De la diversidad y todas las siglas, ¿no? Y me dijo algo que me decidió por este dibujo. Me dijo, bueno, la sexualidad es una búsqueda. Y me pareció muy interesante, ¿no? Que pudiera ubicar esto. Él es músico, o sea que nada que ver, no es psicoanalista, por ahí se analiza, pero bueno, hay algo de eso en el humano, ¿no? Una búsqueda que uno se entera lo que andaba buscando cuando lo encontró. Y me parece que bueno, que algo de eso... o cuando lo perdió. O cuando lo perdió, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso hizo que eligiera este dibujo. Bien. Bueno, entonces volvamos porque efectivamente una de las características de este libro es el lenguaje, ¿no? Uh-huh. ¿No? O sea, es un libro que es muy amigable para leer, ¿no? Vos antes decías que bueno, esto es algo que aprendiste de Adriana Rubinstein, pero o de la experiencia con Adriana Rubinstein en la Universidad de Belgrano. ¿Cómo pensás que va a ser recibido? Bueno, por un lado tenés destinatarios que es todo, hoy nos contabas que alrededor de Margen Psicoanalítico tienen como 7.000 seguidores, lo cual hoy en día, no sé, por lo menos en el ámbito del psicoanálisis es un montón, digamos, ¿no? Pero, ¿y puertas adentro de tu institución? ¿Cómo? No es una institución. No, de la APA estoy hablando. Estoy, claro. ¿Cómo digamos, porque también los lacanianos en la APA son contados con las manos, ¿no? Bueno, no sé. Ahora hay algunos más. Sí, pero hay algunos. En tiempos de tu maestro Carlos Bach, es verdad. No sé si llegaban a una mano. Pero ahora hay unos más y probablemente haya más. Bueno, les aviso, voy a presentar el libro en la APA, porque yo hice una presentación en otro espacio al margen, ¿no? Pero lo voy a presentar el 21 de noviembre a las 19:30 horas, están todos invitados, pueden ser... ¿Puedes decir la dirección? ¿Es en la APA? Rodríguez Peña y Guido, sí, en la APA. Todos, todas y todes. Todes, claro, exactamente. Sí. Tienen que escribir APA porque hay que anotarse para ir presencial y si no, va a ser por YouTube. Así que pueden ir todos los que quieran. ¿Cómo fue en la APA? Por supuesto que, bueno, como en grandes instituciones, hay grupos, ¿no?, de los lacanianos que por supuesto estuvieron en la presentación que hice en mayo y todos lo recibieron muy bien. Los que lo leyeron, algunos todavía no lo han leído y no sé si lo van a leer, pero bueno, digamos, los que lo han leído tuvo una recepción muy buena y todos han estado interesados. Es verdad que en algunos analistas el tema de leer los capítulos que tienen que ver con los estudios de género y las teorías queer les costó más. Ajá. Esto me lo han dicho, como que les cuesta ubicar esto. No ven tan necesario, algunos por ahí te lo dicen abiertamente. Bueno, en realidad el psicoanálisis siempre tuvo sus detractores y nos vamos a poner a leer todo. Como desestimando... Claro, un poco. Yo creo que sí, que está bien que leamos y también creo que está bueno que empecemos a dialogar con los discursos de género y a ubicar las diferencias y en qué cosas... hay algunas convergencias. Por ejemplo, bueno, está ubicado acá en el libro el tema del semblante, ¿no? Digamos, parece que pero aparte vos prestás un servicio adicional porque le acercás a los analistas
algunas de estas teorías en un mismo libro. Bueno, digamos, esa era la idea, que por lo pronto que pudieran acceder a tener alguna noción de las teorías de género y las teorías queer, aquellos analistas que no tengan ninguna idea, como era yo, que no tenía mucha idea tampoco, y bueno, a la gente que viniera de los estudios de género y a los analistas que quieran acercarse a Lacan, que también es una manera, ¿no?, de bueno, amigablemente ir acercándose a un autor que siempre, bueno, hay muchas prevenciones. Bueno, si vas a estudiar Lacan, primero tenés que tener por lo menos 3-4 niveles de francés, si no te aceptan. Bueno, estas cosas que se escuchan, y por lo menos que yo las vengo escuchando, y que me parece que lo único que hacen es alejar a la gente, asustarla. Y bueno, yo intento que no se asusten tanto y bueno, de que se animen. Es que realmente es un libro muy amigable, incluso respecto a estos capítulos, ¿no? Me parece que es la posibilidad de acceder, el que se interese más puede ir a los textos que hacen referencia, pero es la posibilidad de acceder de una manera amigable a lecturas que no están los analistas no estamos habituados. A discursos éxtimos, ¿no? María Laura, como siempre decimos, nos estamos a punto de convertir en calabaza. Bueno. Así que te dejamos este minuto y medio para que digas lo que quieras decir. Bueno, les agradezco muchísimo que me hayan invitado, nunca había estado aparte en un estudio de radio, me encantó. Y bueno, que aquellos que se animen, que lean el libro, que si bien es amigable, es muy riguroso en lo teórico, digamos, no es un libro fácil. Hay que tener ganas de leerlo, ganas de formarse, y que bueno, yo estoy por supuesto a disposición. Tenemos nuestro Instagram, Margen Psicoanalítico, tenemos nuestro canal de YouTube, que también nos pueden ver ahí todas las actividades que tenemos, y si no, mi Instagram es @lic de licenciada Laura Trota, también me pueden escribir. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, María Laura. Bueno, nosotros nos vamos ahora a una pausa de la radio y a la vuelta estamos con nuestra agenda cultural, Gabriel Nicola y el David Marrón. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, muy buenas noches, Gabriel Nicola. Estamos en el aire. Bueno. Pueden hacer ruido si quieren también, los invitados. Escucha igual. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hace como 2 meses que no venía, ¿o no? Sí. Me parece. ¿Por dónde anduvo? Por acá. Que no vino. Dando unas vueltitas. Bueno. Haciendo mucho teatro, ¿no? Yo estoy haciendo bastante teatro, sí. Los sábados con Café Central en El Tinglado, que la dirige Marcove, y los miércoles, ayer, en una sala muy linda, nueva, que se inauguró en mayo, Felisberto, que está en la calle Yatay 112, hacemos una obra que la dirige Adriana Garibaldi, que se llama Una puerta, un hombre y otro hombre. Excelente obra, la hemos visto. Bueno, muchas gracias. Las dos las hemos visto, sí. Excelentes obras. Bien. ¿Y quiénes son nuestros invitados? Y hoy tenemos 2 invitadazos, así, de lujo, ambos. Bien, hoy vamos a tener de invitado a una obra que está acá el actor y dramaturgo y la directora, también dramaturga, ella. En este caso no. Pero bueno, ambos actores y dramaturgo, David Gudiño, que está haciendo el David Marrón en se me fue en Dumont. En 40. Dumont 4040, sí. Un espacio ahí en Chacarita, muy lindo. Muy lindo, me refiero ahora, nos metemos, ¿qué quiere decir esto de muy lindo? Él, antes de entrar, me hablaba de las dificultades ahora está más en mejor relación con el espacio, porque es un espacio que claramente es un museo, y a eso asistimos. Y bueno, y también contamos con la presencia de la directora, de Laura Fernández, una gran directora y dramaturga
ambos de mucha trayectoria, así que es un lujazo tenerlos acá y les agradezco que hayan aceptado la invitación. Bien. ¿Es en un museo es la obra? Intentamos como que se construya esa idea está el David de Miguel Ángel como pieza, entonces bueno, el Dumont ofrece una especie de sala de exposición. La sala de arriba no es un teatro convencional, o sea, se aleja, no hay escenario, es un piso más bien como más dancístico, como y es una sala blanca, entonces entras medio eso como una galería de arte, podría tranquilamente estar colgados cuadros y funcionaría igual. En ese sentido, se arma la cuestión del museo y bueno, nosotros queríamos y está pensada para que ocurra y transcurra en un museo. Y discúlpame, ¿y el Dumont habitualmente qué es? No, el Dumont es una sala de teatro, sala de escénicas. Se llama, es el Dumont. Es Dumont, claro, Dumont 4040 se llama de la calle. Exacto. Sí, así. En la sala más de abajo, o sea, nosotros estamos como en el primer piso, sí es como una sala más convencional, y nosotros estamos arriba, que sí, más una sala como de danza, ponele, como algo más, como si... Pero que está muy bien elegido, sin duda. No es ellos venían de trabajar este espectáculo en el Centro Cultural 25 de Mayo. Y bueno, y de hecho es como una pregunta que hay varias temáticas, desde el nombre que porta David y el color que porta David, y eso está puesto a jugar en lo real de ese espacio y cómo dialogan la estética de lo que va narrando el espectáculo, el espacio, la relación al David de Miguel Ángel y la relación, bueno, a David Gudiño y creo y a la historia de él biográfica. Sí, ¿qué va narrando el espectáculo? Y de una manera con humor y de una manera con un lenguaje así grosero. Nosotros decíamos que queríamos que fuera de mal gusto. Si bueno, eso, no sé si después el espectáculo da cuenta. Yo me estuve por hacer el muy blanco diciendo soez. No, grosero, seamos... Sí, estaba buscándole la vuelta de cómo decirlo y está bien. Sí, de mal gusto, porque digamos, ahora va a contar David un poco esta relación que decías con su cuerpo, el cuerpo del David. Y entonces la idea también, digo, si vamos a profanar la obra de arte, bueno, que el mal gusto tiene que estar en contra de las bellas artes, claro, ¿no? Como había ahí una tensión que nos gustaba explorar. Y en relación al espacio, nosotros pensamos mucho, ahora vuelvo, pero me engancho, digo, de lo anterior, queríamos que el espacio no nos gustan mucho las obras que el espacio, bueno, es el que es y punto, nos tocó acá. Entonces ver qué se narra también, que es a veces algo que por cómo hacemos teatro, que ensayamos en donde se puede y después montamos en donde se puede, entonces hay algo de esa geografía que queda un poco abandonada. Entonces en este caso sí tratamos, cuando nosotros teníamos una idea de narración, se sabía por supuesto la obra de principio a fin y qué queríamos contar, pero algo del dónde también lo empezamos a pensar en función del espacio. Entonces teníamos una idea y cuando aparece el 25 de mayo fue, el museo es efectivamente, no se evoca, se está. O sea, el cómo y el dónde están en conexión. Y porque me parece que es una variable un poco abandonada la del dónde, y entonces darle vueltas a qué está contando ese espacio, y en el sentido, como decía David, algo de ese, como... La Sala Redonda del 25 de Mayo era un museo mucho más parecido, digo, en sus texturas al David. El Dumont ya presenta algo más de exposición, pero aún así dialogaba con lo que queríamos contar.
¿Y qué querían contar? No, básicamente la obra es una, como para entrar de la forma más amigable, es una conversación con el David, en donde está este personaje que se llama David, como yo, Qué casualidad. de pedo. No, y hay algo bueno de eso, hay un amor que se rompió en ese museo, y nos gusta pensar que este David se encuentra con este otro David, que es el blanco, que es de mármol, que es el perfecto, recién dejado, y bueno, y un poco se saca la bronca con ese mamotreto que está ahí. Nos gusta pensar eso, y a partir de ahí, de ese acto, de un poco de atravesar, digo, el romper el arte, porque el David de Miguel Ángel sigue molestando en el sentido de ponerse en este lugar hegemónico, el elegido, pusieron otro en Chaco hace poco. El David sigue, todo el tiempo nos genera preguntas, a pesar de ser una obra del 1500. Entonces, bueno, luego de esa rotura, el David marrón se pone a hablar con el David y a contarle por qué hizo eso. Y ahí, entonces bueno, yo me llamo David y un montón de cosas me han pasado en mi vida en relación a ser marrón, a tener rasgos indígenas, entonces está atravesado todo ese relato con el David por eso mismo, ¿no? Y también en los espacios de museo, estos espacios en donde generalmente las personas marrones indígenas, vamos al de Bellas Artes acá en Ciudad de Buenos Aires, la primera representación de las personas marrones son estos indios atacando en el Malón, en el cuadro de Ángel de la Valle, y vas a la fundación de la Fortabat y está el cuadro de Juan Manuel Blanes en La Cautiva, y de vuelta es un indio disfrutando y la cautiva sufre y el indio disfruta. Entonces hay un lugar de mi cara, ¿no? Mi cara en donde está representado, y ahí, ese es el primer lugar, ¿no? Como un ser violento, que profana la iglesia, que es un asesino, que es un violador. Entonces, y ahora grosero, ¿no? y ahora como él durante la obra, ¿no? Atraviesa y va encontrando ese lugar, ¿no? Y cómo narrar y cómo hablar en ese lugar. Y bueno, eso es un poco lo que queremos. Y también, bueno, está el mundo queer, el mundo un poco del gire frenético de los baños y de los lugares públicos que también suceden en los museos, y cómo los encuentros fortuitos también hacen circular el deseo en el museo, ¿no? Entonces un poco es como la profanación de la institución arte, digamos, la obra. ¿Y cómo fue que se conectaron para armar, o digo, porque vos es un trabajo ideado, pensado y trabajado, y que te atraviesa además en tu historia singular. Digo, ¿y cómo se la sumás a Laura en este caso? Que, bueno, que también, digo, Laura es, voy a hacer un cholulo, es una grosa de la producción ¿podés teatral. nombrar alguna muchas, de su historial? Sí, muchas cosas, muchas aunque cosas. Se ponga colorada, en la actualidad, que está en las cuales participa como dramaturga o colabora con el grupo Piel de Lava, ha colaborado en la escritura, en la dirección. Petróleo, por hoy, ejemplo. Sí. No, nuestra historia es, David ganó un concurso, la cuento yo, debería contarla, pero bueno, es lo mismo. Sí. Ya la sabemos, esta es pelota a dividir. Cada uno cada tanto tiene, yo hablo de esto. Esta le toca a él, pero la digo yo, a ver si la digo bien. No, durante la pandemia, el Cervantes lanzó un concurso de obras teatrales, como la actividad estaba absolutamente frenada por lo que ya sabemos, un concurso de obras cortas que iban a ser filmadas en la Sala María Guerrero. Entonces se trataba de seleccionar 21 obras. David ganó el concurso y me propuso para dirigirla.
Así que bueno, pasamos por esta experiencia juntos y nos hicimos amigos. Y de ahí dijimos, bueno, vamos a hacer muchas cosas juntos, como decimos a veces que nos gusta hacer cosas, pero para estar juntos, o sea, no sé si nos gusta tanto el teatro. Como estar juntos. Pero como solo sabemos hacer, si supiéramos cocinar... Capaz que nos gustábamos a cocinar. Pero en este caso es el teatro. Y un día vino David, después me dijo, tengo un montón de material escrito, voy a ir a tu casa, me dijo, y lo voy a leer todo, te voy a leer todo lo que tengo escrito. Entonces trajo hojas y hojas y hojas y ahí empezamos a ver, pensar, de hecho hay obras ahí, hay residuos de toda obras. la pandemia estuvieron Sí, más o menos fue, sí, de escritura. Un rato para... Sí, de escritura yo vengo escribiendo el David desde el 2019, escribiendo. Y sí, pero de ese día de lectura deben haber como otras dos obras más hay ahí, como de cosas que dejamos, cuentos, relatos, y bueno, fue como a copiar, decir, bueno, esto, el David va un poco por acá, y fue importante encontrar, cuando encontramos el interlocutor, que yo no me gusta un poco los unipersonales que le hablan a público, y vos decís, ¿con quién habla? ¿Viste? No me gusta. Entonces, así mismo. ¿Viste? No sé, como algo me queda como medio viejo la idea como el soliloquio, ¿viste? No, habla consigo mismo, o también en algunos unipersonales se construye la idea del interlocutor ideal, entonces le habla a un público que no es el real, es el que necesita el unipersonal para existir. Y acá el interlocutor está real en el espacio, es el David. Entonces hay algo, cuando lo encontramos, se terminó de armar como la obra. Porque un montón de cosas que yo tenía escritas y se las decía al David, cobraba como todo, como un sentido mucho más claro. Y entonces ahí... Y ahí es gracioso que en mi casa, en un PH antiguo, hay una gran columna que atraviesa estas cosas de los italianos inmigrantes que hicieron las casas como quisieron o pudieron, y hay una gran columna blanca altísima, y bueno, aprovechemos esta textura para hablar, y ahora yo veo la columna y solo pienso en la pierna gigante que tenemos de 2,35 metros. Claro, porque está real, digo, es la escenografía. Digo, de hecho, esta idea de esta sala museo es muy poderosa, es muy potente la presencia que tiene el elemento escenográfico y cómo se construye y cómo construyeron ese, digo, tiene un discurso, una presencia ahí muy fuerte. Eso fue cómo surge esa idea de escenográfica. ¿Es desde la dirección? El texto ya lo pedía, digamos, pedía este interlocutor, estaba muy claro, y después su materialización era una gran pregunta, porque para nosotros había una sola persona que lo podía hacer, que fue quien finalmente lo hizo, que fue Norberto Laino. Claro. Un maestro. Un maestro. Entonces ahí dijimos, bueno, tiene que ser Norberto Laino, y él, digamos, conecta con los trabajos que quiere, digamos, no produce por producir. Entonces era como, bueno, ahora hay que convencer a Laino de que le interese hacer esto. Si él hubiera dicho que no sé, que ni siquiera sé. Sí, porque ya no está Tito Urguza, yo quiero mostrar acá, por porque ejemplo. no sé si se entiende lo que estamos hablando, como de a ahí, ver, sí, a ver, acércalo vos, Diego, un poquito más. Sí, no, igual ahí se ve, me parece, mira, como esa es la pata que está en escena. Sí, la pata del David blanco. Y está la cabeza, como es tamaño real, como la pata que está. Y después unas maravillas de Laino que decían, la cabeza tiene que medir tanto, y decíamos, no, pero la del David real, la del David de Miguel Ángel mide esta otra, tiene estas otras medidas. Y Laino decía, sí, pero las medidas de las que la vamos a hacer es es como lo vemos, no como es en realidad, como hasta esas sutilezas de que el tamaño que tiene la cabeza es el tamaño, digamos, del que podemos ver en esa tremenda altura del David real. O sea, tiene un trabajo plástico
Bellísimo. Increíble. De verdad, porque es muy... Entrás y quedás así. Sí, es muy Sí. potente. Y a ver, y respecto al quedar así, ¿qué respuesta encontraron en el público? ¿No? Porque más allá de que le hables a ese David, hay un público, ¿no? ¿Qué respuesta, qué afectación encontraron en el público que está viendo la obra? ¿Que está viendo o está habitando la obra? No sé si se puede ver la obra. No sé. No, de todo. Hay algo, la propuesta de Lau trabajo mucho con el público. Hay algo de lo formal que el interlocutor está en escena y le hablo todo el tiempo al David, pero hay muchos momentos en donde me ocupo de verificar que está llegando lo que estamos tratando de contar al público. Entonces trabajo mucho desde ese lugar. Y hay miradas muy cómplices por momentos, hay mucha risa, como hay algo de la obra está atravesada muy desde el humor, desde lo colorido, desde ese vulgar colorido, desde ese lugar está, y sí, y la obra se va poniendo más hacia el final militante. Entonces cuando vienen personas marrones, indígenas, hay funciones en donde se va poniendo y comienza como a ganar mucha fuerza de lo identitario y bueno, y de lo que venimos a decir, ¿no? De la belleza también puede ser marrón. Digo, hay algo de esto, ¿no? De decir, bueno, está buenísimo el David. Los Medici tenían guita para mover esta pieza de mármol por el río para hacerlo al David. Bueno, también puede existir un David marrón, digo, y ahí es donde se gana mucha fuerza del público, hacia el final, como una reivindicación o como ese lugar que estamos buscando con el colectivo de Identidad Marrón. Pero sí, atraviesa más la obra el humor, esa es la respuesta, y hacia el final se pone como mucho más sensitiva, pensada. ¿Podés contarnos algo de este colectivo? El colectivo de Identidad Marrón nace en el 2017, yo me sumo en el 2020, un poco compañeras que intentaban habitar espacios, se encontraban que eran los únicos en Ciudad de Buenos Aires, los únicos marrones indígenas, como queriendo ocupar espacios, ¿no? Como un abogado que quiere llegar a ser juez, bueno, y darse cuenta que cuando vas al Poder Judicial no te tratan igual que a los demás abogados, o personas en el Poder Judicial también, es como personas marrones indígenas que trabajan en el Poder Judicial nunca te toman como abogado, y así, diferentes personas comenzaron a pensar. Y bueno, y entonces Identidad Marrón es un grupo de personas que estamos proponiendo la lectura del racismo en Argentina como una propuesta distinta a lo que conocemos por la academia yanqui, esto que el ser afrodescendiente, el sujeto afrodescendiente es el depositario del racismo. Lo que decimos en Argentina es que quienes sufrimos racismo somos las personas marrones indígenas, así también como las personas afrodescendientes, es lo mismo. Entonces, y hacemos una propuesta desde nuestro territorio, desde nuestro lugar. Nos interesa mucho no la cuestión semántica del lenguaje, de recién decíamos, ¿no? Sí. Negrito y qué sé yo. No, obvio, me puedo... No decís, hoy no me digan eso. No nos quedamos en ese lugar del lenguaje, sino lo que nos interesa es hablar sobre los derechos civiles. Como decir, bueno, de qué color es la pobreza en Argentina, qué colores habitan en las cárceles en Argentina, qué colores son los jueces en Argentina, los periodistas que trabajan que dan las noticias en los canales principales, actores marrones indígenas que conocemos. Sí, esa discriminación silenciosa, incolora, invisible, ¿no? Insípida. Claro, exacto. Esas, como lo que llamamos estas puertas de cristal que existen. Decís, che, ¿por qué yo no? ¿Por qué vos decís cuántos actores marrones indígenas conoces?
Sí, cuántos jueces, cuántos... Claro, bueno, hay Corte Suprema ninguno, nunca. Y vos decís, che, no somos poco en Argentina, vos te tomás cualquier tren, cualquier colectivo, salís a la calle, somos al menos el 40% de la población con mi cara, a veces, ¿por qué? Entonces, más... Como nosotros de Identidad Marrón decimos, decile como quieras, decile cabecita negra, mestizo. Sí, pero le dice marrones. Digo, yo pensaba, ahí hay una diferencia, ¿no? Sí, es que sí, lo utilizamos como es una estrategia política de constitución de un nuevo sujeto, de un indígena urbano. Yo no nací en una comunidad indígena, no puedo reclamar ninguna tierra, no hablo la lengua, no tengo la cultura. En ese sentido, como tampoco... quiero performativizar lo indígena desde el arte, porque no es un lugar que yo ocupo ni quiero ocupar, pero bueno, entonces, pero la cara la tengo. Entonces, el color. Y el color lo tengo, claro. Entonces sí, bueno, sí. ¿cuál es mi lugar de abrazar la ancestralidad? Digo, ¿no? ¿Cuál es el lugar que me permite reivindicarme como sujeto? ¿No? Cuando a mí me ha parado la policía, y de entender que es por perfilamiento racial, y de entender que a las 12 del mediodía, Jujuy y Moreno. ¿Por qué me para la policía? Y no porque estoy esperando el 56. Entonces, pero yo en ese momento no entendía eso. Cuando entendés eso decís, ah, claro. Y entonces comenzás a pensarte de nuevo y decís, claro, yo tengo una ancestralidad indígena. Y ese es un lugar re lindo a sanar. Y esa es nuestra propuesta. También porque tomás el 56. Así ahorita. Pasamos el coto. Cuando llegaba el coto de Tapiales, yo sabía que estaba cerca. No, y en ese sentido, que lo que decías de cómo asume la audiencia, el público, los espectadores, hay mucha, yo no sé si es ingenuidad, por llamarlo de alguna manera, es de verdad le pasó eso, porque hay unas cosas autobiográficas en la obra, y es de verdad le pasó eso. Como si esto que es como esta invisibilización del fuera increíble, eso sucede en nuestro país, ¿cómo puede ser? Y yo también al principio cuando leí el texto decía, esto está perillado, ¿viste? Esto está un poco... Y después, al pasar tanto tiempo juntos, digo, che, la puta que lo parió. No le creías. Es permanente, es incomodísimo, hay un señalamiento de eso, digo, como, bueno, no importa, cosas que cuenta la obra y que no vale la pena tampoco dar ejemplos, pero digo, es todo el tiempo, y lo que más sorprende es un público diciendo, ¿eso sucede? Entonces digo, no entiendo también, es como cuando a veces pensamos que nos vamos por ahí en círculos en que todos más o menos pensamos lo mismo, y decimos, bueno, eso no puede suceder, y te alejas un poco y sucede con una nitidez. Sí, lo que quiere contar Laura es la vez que fuimos a comprar el vestuario a la campera, yo me la estaba probando, Laura se va para arriba, yo me voy para arriba y ella se queda, y el señor que nos estaba vendiendo la campera le pregunta, che, ¿dónde son? A Laura jamás le preguntaron dónde es, después está conmigo. Entonces, ¿dónde son? Entonces, ahí dice, che, una vez salimos, vamos a comprar una cosa. No es que todos los días salimos y esa vez. No, fue una vez que salimos. Y bueno, eso pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces ya que estás en un mercadito que tengo cerca de casa, que fue a comprar una palta, y el chico, que a mí me vende las paltas sin avisarme nada, él lo detuvo y le dijo, mira que sale 600 pesos. O sea, a él le avisó el precio, sí. Y yo estoy ahí y a mí me avisa, claro, como no la vas a poder comprar. Claro, un marrón comiendo pan. Claro, no. Como te equivocaste de... Bueno, con esta frase de un marrón comiendo palta, los invitamos a ver la obra. Sí, ¿quieren decir cuándo, dónde? Pasen la ficha técnica. Los viernes 22 horas en Dumont 4040. Les esperamos, estamos muy agradecidos, sabemos que está muy difícil y para todos es un esfuerzo pagar la entrada, así que sabemos quienes van tienen ganas de pagarla y eso valoramos mucho. Sí, me está pidiendo entradas. No estoy pidiendo que no.
Así que quienes quieran ir sepan que hay 5 localidades que las tienen que respetar. Bueno. Muchas gracias por la invitación. No. Gabriel. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Vamos Bien. con tema musical. Vamos a escuchar a Iggy Pop con Candy y a la vuelta nos vamos a Mar del Plata. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿cómo está el clima en Mar del Plata? Ahora, mejorando un poquito por suerte, después de unos fríos bastante difíciles de soportar. Buenas noches, Francisco. Diego Buenas Yache. noches. Bueno, Francisco, ¿qué nos traes hoy? Hoy, bueno, estamos, como saben, volví de viaje hace poco y estamos trabajando bastante en la librería porque estamos por sacar 2 novelas dentro de muy poquito, así que muy contentos con eso. Ya próximamente les comentaré con con más detalle de qué se trata cada una. Por ahora es un poco un secreto confidencial, pero trabajando mucho con eso. Para quienes ¿Autores marplatenses? No, un autor, o sea, argentino, y en realidad también vamos a publicar lo que sería la primera traducción del sello, una autora norteamericana. Ajá. La primera en realidad es el resultado de un concurso que sacamos el año pasado, un pequeño y modesto concurso literario hecho a nuestra medida. El año pasado lo lanzamos oficialmente y ganó primero una escritora muy buena, se llama Ana Iriarte, cuyo libro Azara publicamos, y este año acabamos de obtener el último resultado de este concurso, así que ya tenemos la novela seleccionada para editar, que seguramente en la próxima edición ya les cuento un poquito más de eso. Y como les decía, por otro lado, primera traducción de una autora norteamericana que se llama Claire Watkins, así que también con muchas expectativas en torno a esta cuestión. Y después, bueno, como siempre, después de esa mención rápida, estuve familiarizándome y un poco poniéndome al tanto de las novedades editoriales, sobre todo este último mes y medio, y entre lo que estuve leyendo traje 3 títulos para comentar que me parecieron realmente muy interesantes, 3 autores muy diferentes. El primero se llama Rodrigo Núñez, es un filósofo de Brasil, y Tinta Limón el mes pasado publicó un librito chiquitito, súper sintético, pero a la vez muy iluminador, que se llama Bolsonarismo y Extrema Derecha Global, una gramática de la desintegración. Bueno, es un título que, como ya en sí mismo sugiere mucho y apunta de una manera muy concreta a por lo menos su tema, que es lo que obviamente aparece en el título, el bolsonarismo. Pero lo interesante de este librito es que obviamente el foco principal está puesto en el bolsonarismo como expresión política en Brasil, de la extrema derecha contemporánea, pero también es un rótulo que trata de extender casi como modelo a otras realidades del mundo. Un poco, si queremos verlo así, invirtiendo lo que solemos hacer desde acá, a través de la apropiación de teorías, pensadores y pensadoras. Solemos tomar modelos de otros lados para tratar de analizarnos a nosotros mismos. En este caso no es exactamente el movimiento inverso, pero ya la intención por lo menos va un poco en esa dirección, ¿no? Tomar un fenómeno más bien latinoamericano para ver qué nos dice también de lo que está ocurriendo con las derechas a nivel mundial. Y es un libro... ¿Y esto de la gramática, cómo es? La gramática tiene una resonancia, no sé si conocen un libro que en su momento fue, o sea, un libro realmente muy bueno de Paolo Virno, un filósofo italiano que tiene un librito que se publicó ya hace como 20 años, que se llama Gramática de la Multitud. Y o sea, la inspiración no es directamente esa, pero tiene un aire también que en Virno está presente, medio a lo Wittgensteiniano, ¿no? Por Ludwig Wittgenstein, Ajá. ¿no? Que tenía esta concepción del lenguaje asociado siempre a una forma de vida, ¿no? El lenguaje como fenómeno social que articula distintas formas de vida. Entonces, la cuestión de la gramática, sobre todo de la gramática de la desintegración,
tiene que ver con un análisis que está presente en el libro de cómo se articulan las derechas contemporáneas a través de distintas operaciones que son ideológicas, pero al mismo tiempo lingüísticas, ¿no? Y que expresan, por lo tanto, distintas formas de constitución de la subjetividad. Y desintegración, básicamente, porque para este autor, la derecha contemporánea, por lo menos en su variante bolsonarista y otras también, lo que hacen básicamente es expresar justamente este proceso de erosión social, ¿no? Que encarna el neoliberalismo contemporáneo. Entonces la apuesta del libro justamente es un poco esa, tratar de entender cómo la derecha, tal como se ha creado y fomentado en Brasil a través de la figura de Bolsonaro, es un exponente de esta desintegración social que cada vez se está profundizando más. Obviamente es un libro, como les digo, bastante sintético, son unas 150 páginas, pero a la vez muy condensado, pero por una cuestión muy fortuita, encontré que en este librito, junto con otro que voy a mencionar ahora en lo inmediato, hay un uso muy interesante del concepto de negación, ¿no? El término freudiano de la Verleugnung, ¿no? Esa forma de negación que implica a la vez un reconocimiento y un desconocimiento de ciertas realidades, y él lo trata de emplear para explicar cómo candidatos, por ejemplo, a la presidencia, que fueron presidentes como Bolsonaro mismo, pero también como Trump, incluso sosteniendo discursos abiertamente negacionistas en relación a cuestiones como las del cambio climático o lo que fue la pandemia, así todo terminan respondiendo a una necesidad social basada en la demanda de justamente negar ciertas realidades que pueden resultar muy traumáticas para la gente, para la población en general, a través de una desvirtuación muy deliberada, ¿no? De lo que tiene que ver con los hechos verificados en torno a cómo la pandemia afectaba la salud de muchas personas, sujetos vulnerables, o cómo, por ejemplo, el cambio climático está decididamente alterando la totalidad del ecosistema, ¿no? Sí, una suerte de paradoja, ¿no? Es lo que aparece visibilizándose ahí, ¿no? Porque exactamente. Vos decías, por esta negación tan potente, ¿no? De eso que no se quiere mirar, y por otro lado la visibilización de algo que no se está pudiendo escuchar. Exactamente. Lo que es eso mismo, es esa paradoja la que trata de explicar, sobre todo para entender esta pregunta que tenemos siempre de, ¿cómo es posible que incluso cualquiera de nosotros, o de nuestros conocidos, o incluso desconocidos, estén, ¿no?, optando por opciones políticas que deliberadamente atentan contra sus propias condiciones vitales? ¿Qué tipo de... Este autor Núñez trata de entenderlo incluso en términos de demanda y satisfacción, ¿no? Cuando se trata de ver qué tipo de... porque lo analiza así, qué tipo de condiciones afectivas de alguna manera requieren respuestas basadas en estas formas de negación. Incluso cuando justamente van, y lo repito, en contra de los intereses más visibles de las personas, de su supervivencia y de su bienestar social, ¿no?, e individual. Es un poco esa la cuestión. Sí, la referencia a Wittgenstein es muy, muy oportuna, porque entre sus páginas más luminosas justamente aparece poniendo en conversación, ¿no?, en sus investigaciones sobre el lenguaje, el problema de las paradojas, ¿no? Totalmente. Sí, no, es que Wittgenstein fue algo así como también un filósofo experto en las paradojas del lenguaje, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la capacidad de enunciar, exhibir, ¿no? Le digo, o incluso los saltos místicos y toda la cuestión ética que se desprende de eso. Sí, en este... Sí. No, que es un interlocutor privilegiado de Bertrand Russell, que de hecho es quien escribe el prólogo, ¿no?, del primer libro de Wittgenstein, que de otra manera, si no lo hubiera escrito Bertrand Russell, hubiera estado destinado al cesto de basura, ¿no? Totalmente, nadie lo quería publicar, ¿no?, el Tractatus. Sí. No, de hecho fue el único libro que publicó en vida. Claro, todo lo otro permaneció completamente
no, o sea, se publicó póstumamente. El único libro que publicó fue el Tractatus y después casi que se llamó al silencio, a pesar de estar elaborando, ¿no?, la teoría del lenguaje a través de la cuestión de, bueno, justamente esta gramática social. Pero bueno, eso sí es algo que está muy presente en este libro. Lo que decía que fue como una coincidencia muy fortuita es que en otro libro que estaba leyendo en simultáneo, que se llama La Tierra Desencantada, de un autor inglés, que se llama Richard Seymour, o Seymour creo que se pronuncia, también encontré también un uso muy parecido del concepto de la denegación, a propósito de la cuestión climática, pero también, y esto es algo que me resultó muy interesante de este libro, La Tierra Desencantada, también para desarrollar una noción que él llama, tomándolo de otro autor, melancolía ecológica, ¿no? Es un libro también bastante breve, básicamente es un ensayo a su modo autobiográfico, porque narra también, y esta es un poco la dificultad que tiene el libro, digo, en términos de contenido, narra el despertar de su propia conciencia ecológica en el momento en el que se percata de que tiene que reconocer aquello que se está perdiendo en vivo e indirecto, ¿no? Lo digo, obviamente el caso con el que un poco ilustra esto es todo lo que tiene que ver con la extinción masiva de especies animales y vegetales, ni hablar obviamente también de todas las alteraciones climáticas, pero eso es, por ejemplo, lo que a él le impacta a nivel subjetivo, ¿no? Digo, ¿cómo soy capaz de representar esta pérdida completamente inconmensurable cuando la toma de conciencia en relación a esa pérdida inevitablemente es tardía, ¿sí? Lo cual justamente lo lleva a retomar esta noción de melancolía ecológica para ver qué ocurre también a nivel subjetivo cuando no solamente tenemos que lidiar con la pérdida personal, ¿no?, tal como la solemos entender en términos de, bueno, seres relativos a nosotros muy importantes o significativos, sino estas pérdidas, como les digo, un poco más inconmensurables, que tienen que ver con fenómenos directamente globales, que nos afectan de una forma u otra, siempre de una manera muy desigual, pero cuyo desconocimiento justamente de estos efectos impide de alguna manera repensar de qué manera nos situamos en relación a estos problemas. Así que eso también me llamó la atención, sobre todo porque ambos, en este libro también, La Tierra Desencantada, así como el de Núñez, la cuestión de la denegación también se pone muy en juego para tratar de explicar los efectos de lo que estábamos llamando la fake news, ¿no?, la desinformación deliberada y compulsiva, el hecho de que nos veamos inducidos a creer en información completamente falsa, como si fuera una verdad demostrada, a pesar de que la evidencia dice incesantemente lo contrario, ¿no? Eso me llamó mucho la atención y realmente son dos libros que recomiendo mucho en ese sentido, por lo menos en la forma en que tratan de ingresar en estos terrenos, digo, el análisis de la derecha contemporánea o la crisis ecológica a través de estas nociones. ¿Y este libro que mencionás, de qué editorial es? La Tierra Desencantada lo editó ACAL, que es una editorial española, pero que también está editando bastantes títulos, por suerte, acá en Argentina. Es una editorial que mayoritariamente se dedica a la publicación y difusión de como la teoría contemporánea, más crítica, digamos más de izquierda, y apareció también el mes pasado. Se llama, como les decía, La Tierra Desencantada. Y después, por último, si me quedan unos minutos, no sé cómo estoy de tiempo. Sí, estás bien de tiempo. Perfecto. Un libro que publicó Anagrama, de una autora de Albania, ya un país de por sí curioso, del cual yo... ¿Cómo? Sí, curioso, ¿no? Curioso, sí, de Albania. Yo no conocía mucho de Albania, tampoco conozco mucho, pero este libro que les voy a comentar me permitió conocer un poquito más. Es una autora, en realidad es una filósofa que se llama Lea Ypi. Ypi se escribe Y-P y latina. Tuve la oportunidad de escucharla a ella cuando estuve de viaje recientemente, dando una serie de conferencias. Este libro, ella más que nada se dedica a la filosofía kantiana y a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt en sí, pero este libro es más bien una autobiografía, ¿sí?
sí no tiene nada estrictamente, o sea, parecido a un tratado filosófico, es más bien una narración muy literaria de su infancia, sobre todo cuando se derrumba el régimen comunista de Albania. El libro se llama Libre, el desafío de crecer en el fin de la historia, y además de que realmente es un libro que por lo menos en sí aporta bastante información sobre un país que creo que a la mayoría nos es completamente desconocido. Lo que me resultó súper interesante es haber encontrado un libro que narra, bueno, en este caso la infancia de la autora, pero sobre todo a través de la experiencia de lo que significó el derrumbe de este régimen político. O sea, obviamente hay una gran cantidad de bibliografía relacionada con la caída de muchísimos regímenes comunistas, sobre todo siempre desde el punto de vista adulto, y me interesó mucho justamente cómo ella aborda la experiencia, sobre todo infantil, del derrumbe justamente de un sistema político y de todo lo que lo consolidaba y lo mantuvo durante tanto tiempo con vida. Tiene una prosa realmente muy bien elaborada, y es un libro que por momentos, no sé si recuerdan esta película Goodbye Lenin. Sí. Bueno, es un libro que de alguna manera tiene cierta reminiscencia con esa película. Si lo recuerdan, en esa película, bueno, el centro narrativo es básicamente un hijo tratando de mantenerle a su madre, que había quedado inconsciente y se despierta, la ilusión de que todavía vive en la Alemania del Este, ¿no? En la Alemania comunista. A pesar de que en realidad finalmente la madre, cuando se entera de que estaban montando todo como para mantenerla en esa ilusión, finalmente la madre se pone contenta de ya no vivir en esa parte de Alemania, porque, digámoslo así, estaba como ya harta de ese régimen. En este caso es muy curioso porque ocurre algo parecido a nivel intrafamiliar, en la medida en que ella de alguna manera sobreactúa siendo niña, ¿no? Obviamente su adhesión al régimen comunista, a Stalin y a las figuras, ¿no? Icónicas más importantes, creyendo que de esa manera cumplía con la expectativa de su padre y su madre, al mismo tiempo que el padre y la madre internamente descreían completamente del régimen en sí, o sea, a nivel ideológico no había adhesión consciente, pero en los hechos actuaban todos los días como si fueran unos firmes militantes de ese régimen, para justamente satisfacer su propia creencia de que era su hija la que estaba completamente convencida de que es el mejor de los mundos posibles en términos de sociedad, ¿no? Y eso está realmente como muy bien abordado y retratado. Así que por eso también quería hacer mención de este libro en particular. Ahora que mencionás a Albania, Francisco, justo hace poquito vi un video de un documentalista alemán sobre el problema de los refugiados de África en Europa y el papel que están cumpliendo Marruecos y Albania, ¿no? Con características distintas, ¿no? Lo de Marruecos ya tiene su tiempo, lo de Albania es ahora incipiente. Están recibiendo dinero de la Comunidad Económica Europea para recibir a los refugiados de los que se quiere deshacer Europa, a cambio de dinero. Claro. En el caso de Marruecos, el de Albania es un acuerdo reciente, habrá que ver qué es lo que hacen. En el caso de Marruecos, literalmente, digamos, los están exterminando, digamos, ¿no? Claro, sí, no. ¿Cómo? No, que no estaba al tanto de ese fenómeno. Sí, en el caso de Marruecos, funcionan como campos de refugiados, digamos, para evitar que crucen el Mediterráneo, y el gobierno marroquí lo que está haciendo es, cuando no puede sostener los campos de refugiados, los abandonan en medio del desierto del Sahara para que se mueran, digamos, ¿no? No, es una locura, claro. En el caso de Albania, van a montar en algunas zonas de Albania pequeñas ciudades de refugiados que, bueno, no sabemos si van a... ¿Con qué destino? ¿Qué destino van a tener? ¿Con qué destino? Claro, si no van a ser campos de concentración, ¿no? Claro, total. Bueno, yo de paso hago una suerte de chivo, porque hoy se estrena la segunda temporada
de una serie, Cleo, que también transita, en este caso es una adolescente que transita la caída del muro de Berlín desde Alemania del Este. Ajá. Y es muy interesante porque tiene como un aire de cómic, hay como cierta clave que transita por la tragedia con cierta coloración y cierto humor, ¿no? Pero bueno, nada, también entrando en tema. No conocía, agradezco la referencia, Cleo con K. la buscaré. Cleo con K. Con K, perfecto. Sí. Así que bueno, Francisco, en estos últimos minutos, ¿algún evento en preparación? ¿Algo para destacar? Eventos, sí, en lo inmediato la semana que viene comienza una nueva FED, si no me equivoco, nuevamente en el complejo Art Media, y estoy un poco mareado con las fechas, pero básicamente a partir del jueves que viene. Creo que, sobre todo viernes, sábado y domingo, me parece que el jueves es el día que le destinan a las librerías, fundamentalmente para que vayamos, si podemos, a ver el material, pero bueno, promete que va a ser una nueva feria realmente muy, muy buena, y sobre todo, lo remarco, en un contexto como este es importantísimo que se mantengan las ferias así con vida, para seguir nutriendo e impulsando a todo el sector y toda la comunidad de lectores, editores, editoras y demás. ¿Vas a estar en Buenos Aires entonces, Francisco? Lo voy a intentar. Estamos viendo si armamos un poco la logística, si la resolvemos para poder viajar. Lo voy a intentar. Si lo logramos, y si en particular lo logro, les voy a avisar. Perfecto. Así en todo caso los voy a visitar. Te reservás el jueves a la noche, entonces. Bueno. Exactamente. En todo caso estaría el jueves a la noche allá. Bien. Bueno, Francisco, te mandamos un abrazo grande y bueno, como siempre, tremendo lector, Francisco. Gracias, un abrazo enorme para ustedes, un gusto nuevamente estar acá. Bueno, y nosotros ya nos estamos despidiendo de julio, y hace poquito vi un posteo que era julio se está haciendo largo. Pero bueno, ya en el próximo programa estamos en agosto, y vamos a contar con la participación de Florentina Gamarra, que nos va a traer a un Lacan, lector de Oriente. Nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24 aquí, en la RZ.